Buenos días, profesor. Mi nombre es Fran Jonathan Caballero Girón y en esta oportunidad les voy a dar a conocer un poco sobre el tema de las bases biológicas del lenguaje. Bueno, ¿qué es la base biológica? Me dice que es la ciencia en la cual recolecta datos obtenidos a través de los científicos que trabajan en él. Asimismo, nos dice que es una herramienta importante para almacenar, actualizar, obtener conocimientos de mayor grado, incluso manipular datos. Además, nos dice que tiene tres ejes principales, las cuales manipulan nuestra forma de actuar, nuestras actitudes, y estas son el sistema nervioso, el sistema endocrino y la genética. Estos datos son fundamentales, principales. También se basa en la biología del comportamiento, en los conocimientos de ambas disciplinas. También se basa en lo que es en la psicología. Más se basa en la psicología, ¿por qué? Porque esta está más relacionada a la actualidad, está más adaptada a la humanidad, por eso se basa más en la psicología. Bueno, la finalidad de estas dotaciones es establecer o no establecer una relación determinante en nuestro entorno y las acciones que realizamos. Es importante señalar que estos análisis deseados es de carácter global. Bueno, por otro lado tenemos lo que es el lenguaje. El lenguaje se denomina una entidad superior a las palabras que nosotros utilizamos. Las palabras que utilizamos cuando nos comunicamos, de la forma que nos expresamos con los demás a través de la sociedad. Bueno, la psicología, ¿en qué interviene acá? ¿O cómo ve la psicología el lenguaje? La psicología ve el lenguaje de forma de medio de comunicación a través del habla, de la forma que nos expresamos ante la sociedad. En la psicología el lenguaje es un símbolo fonéticos fundamentalmente diseñados para difundir pensamientos o acciones que uno va a realizar ante los demás. Ante la sociedad, cuando nos comunicamos, ¿no? Expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos a través del habla. En esto se enfoca más la psicología. Bueno, acorde al tema del lenguaje, la primera teoría que fue investigada por el psicólogo Skinner en el año 1957. Bueno, él a través de sus investigaciones que realizó, escribió una obra. Y bueno, según él, lo que pudo analizar es que el lenguaje es como una abstracción a través de estímulos que forma parte del comportamiento humano, adquiridos a través de incidentes, que son los estímulos sexualmente adquiridos a través de respuestas y complejos acciones, y lo que es el refuerzo. Acorde a esto, en el lenguaje hay áreas muy importantes relacionadas que determinan el funcionamiento en lo que es en la forma que hablamos, en la forma de cómo pensamos para poder hablar y relacionar lo que decimos con nuestro pensamiento. En estas áreas tenemos principalmente áreas como el área de Broca. Bueno, para estas áreas que voy a mencionar a continuación son la base fundamental para el lenguaje. Bueno, como primero tenemos lo que es la área de Broca. También tenemos el córtex auditivo, también la área de Wernicke, que es un área muy fundamental, el córtex visual, el córtex motor, el hemisferio izquierdo, y también tenemos el hemisferio derecho. Estas áreas son fundamentales para el habla. Fundamentales, ¿por qué? Porque para el lenguaje, por ejemplo, si el área de Broca es afectada por algún daño, si sufres algún accidente, ¿esta qué puede ocasionar cuando sufres algún accidente? Puede ocasionar que a la forma de hablar no hables de forma más fluida, un poco entrecortada, menos entendible. Puede hacer que el tono de voz sea menos entendible para que
para las personas, y eso es una consecuencia que podría llevar si sufres algún daño en esta área, que es fundamental. Los problemas son como distorsión a la producción de fonemas acrosmáticos, lo cual, ¿qué quiere decir? Que las ondas que realizas para hablar no serán entendibles, serán menos comprensibles, y en ti mismo también no podrás comprender por causa de un daño en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal, hemisferio izquierdo. ¿Por qué sucede esto? Porque el área de Broca se encarga en la forma de hablar, en la forma de reproducir el lenguaje. Es como lo que estoy haciendo ahora, hablando fluidamente, o eso lo considero yo. Eso hace el área de Broca, ese es su trabajo, y por ello, si sufres un accidente en el lóbulo frontal, perderás estas cuerdas vocales, lo podría llamar yo. Por otro lado, tenemos el córtex auditivo, que es un área muy importante también para el lenguaje. Bueno, ¿dónde se ubica esta? Se ubica en el lóbulo temporal superior de la corteza auditiva. Bueno, su función que realiza el córtex auditivo podríamos decir que es en donde se proceden a los sonidos complejos, y a su vez esta es necesaria para la construcción de la percepción del habla y la música en la forma entonada en la que lo hacemos. Junto a otras funciones complejas como son la localización de sonidos y también la integración con otros sistemas sensoriales. Bueno, por otro lado tenemos lo que es el área de Wernicke, que se ubica en el lóbulo temporal izquierdo. Esta área es fundamental para el lenguaje. ¿Por qué? Porque permite interpretar, comprender el lenguaje. Esta área es el área principal para la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, lo podríamos decir que el área de Wernicke es la región más importante del cerebro para las funciones intelectuales superiores. Y bueno, como se estarán preguntando, ¿qué pasaría si se daña esta área, que es el Wernicke, esta área muy fundamental? Bueno, si se llega a dañar esta área, las personas como yo y tú tendríamos problemas para comprender el lenguaje, ya sea hablado o escrito. ¿Eso qué quiere decir? Que así nos hablen o nos escriban, no vamos a poder comprender, vamos a tener problemas fatales por coordinar los movimientos, de resolver problemas complejos, problemas difíciles, planificar el comportamiento y también planificar de cómo podemos emitir un juicio. Es una área fundamental. Bueno, esta área, ¿qué pasaría si se llega a dañar, si llega a tener un accidente? Pasaría que pierdes la falta o pérdida de los movimientos de las extremidades. Es algo grave si nos llega a pasar. A continuación tenemos lo que es los hemisferios izquierdo y derecho. Bueno, en el hemisferio derecho me dice que casi todos los componentes del sistema lingüístico se encuentran en él. ¿Por qué casi todos los componentes lingüísticos se encuentran en este hemisferio? Según la información que logré obtener, se encuentran aproximadamente el 95% de las personas es como decir su idioma principal, su parte principal de estas personas. Por otra parte tenemos lo que es el hemisferio izquierdo, que
que es responsable de muchas de nuestras habilidades lingüísticas y del habla. ¿Por qué? Porque es el encargado del procedimiento de la información auditiva y de la forma que hablamos, de la forma del habla, para ser más específico. Bueno, cabe recalcar que en el hemisferio derecho es el control de la expresión no verbal y la interpretación de las imágenes. Debido a esto, la inteligencia especial, la percepción, la capacidad de expresarnos, las emociones y la forma que captamos, la capacidad de captar, son controladas por esta. Estas son algunas fases importantes. Bueno, siguiendo con el tema de fases biológicas del lenguaje, tenemos la patología del lenguaje. Bueno, en esto encontramos lo que es las afasias. Tenemos afasia de Broca, afasia de Wernicke. Bueno, principalmente, ¿qué es la afasia? O cómo yo lo podría determinar según lo informado. Bueno, según la información, la afasia es... Bueno, a continuación tenemos lo que es la corteza visual, que se encuentra en el lóbulo occipital, en esta parte, ¿sí? En la parte de atrás de la corteza cerebral primaria. La corteza visual, esta zona es la encargada de codificar la percepción y convertirla en visión, para poder ver. Bueno, si sufre algún accidente o daño en esta parte, lo que puede suceder es que en casos mayores pierda la visión. Bueno, la visión, y bueno, si no tienes un daño tan grave, pues puede pasar que pierdas un poco la visión, que la información que te pase en la corteza visual no se pueda procesar o no se pueda proyectarse, y que tengas ceguera total, que no puedas ver bien perfectamente, tu visión sea fatal. Bueno, siguiendo con el tema de áreas relacionadas, también tenemos lo que es el fasciculus articuatus. Bueno, esta área en que se carga, en qué consiste, dónde se ubica, te lo explico a continuación. Bueno, esto lo podemos encontrar, estas fibras lo podemos encontrar en ambos hemisferios, ya sea izquierdo o derecho. Bueno, de estos dos hemisferios, el que más resalta y el que más relevancia tiene es lo que es el hemisferio izquierdo, ya que la mayoría de personas el hemisferio izquierdo es fundamental en la mayoría de personas. Bueno, este fasciculus es una área o un conjunto que une las dos áreas, la que es de Broca y también el área de Wernicke. Esta también, ¿por qué está relacionado con el lenguaje? Pues esta área trabaja principalmente en lo que es la encargada de unir las áreas, en este caso el área de Broca y Wernicke, que son áreas fundamentales para la conversión del lenguaje. Esta es su función de esta área. Bueno, también tenemos lo que es el córtex motor, que se localiza en la parte externa del cerebro, justo en el lóbulo frontal. Bueno, este es la cual se encarga de coordinar, ¿no? La afasia es un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de las personas al no poder expresarse, al no poder comprender, no poder comunicarse. Esta se puede dar frecuentemente después de haber sufrido algún daño cerebral, principalmente algún derrame cerebral, se puede causar esto. O en algunos casos, cuando un tumor cerebral se desarrolla, un tumor crece repentinamente. Bueno, en pocas palabras, esta afasia, este trastorno puede ocurrir después de algún daño en la cabeza, en el cerebro, que pueda sufrir algún derrame cerebral, que tengas
en lo que es un tumor o que sufras de algún daño cerebral, alguna enfermedad cerebral. Bueno, este trastorno principalmente en lo que se enfoca es en hacer que las personas no puedan comprender la forma, ya sea escrito o hablado, o no puedo comprender el habla de ninguna manera. Y bueno, para esta afasia, un tratamiento, según lo informado que pude obtener, es que se dé un tratamiento de, bueno, siguiendo con las afasias, tenemos lo que es la afasia de Wernicke, que se ubica detrás de la corteza auditiva primaria. Bueno, ¿qué pasa con esto? Sus principales causas son que no puede comprender lo que lo dicen, no puede comprender o leer de forma comprensiva. O sea, si lee, pues no va a tener idea de lo que acaba de leer, no lo comprende. Y no sabe cómo expresarse a la sociedad, no sabe cómo expresarse a los demás, y tampoco puede escribirlo, transcribirlo, lo que hace o lo que quiere él dar a conocer a su entorno. Bueno, la afasia, también tenemos la afasia global. Bueno, las personas tienen grandes dificultades cuando sufren un daño en esto al poder comunicarse, y en su forma del habla tienen una cierta limitación, llega a un límite. Asimismo, las personas que sufren de esto ven la forma de cómo lograr comunicarse, para que lo logran comunicarse, buscan oportunidades y lo hacen. Bueno, este mal ocurre cuando están dañados los lóbulos temporales y frontales izquierdos. Bueno, siguiendo, tenemos lo que es la afasia anómica. Bueno, esta afasia se ubica en el lóbulo temporal parental e inferior. Bueno, esto, si llegas a tener algún daño, cuando sufres este mal es cuando tienes un daño cerebral que resulta de un accidente cerebrovascular. Bueno, esto pasa cuando sufres este daño, pasa que las personas tienen dificultad para poder expresarse cuando es necesario que se desenvuelvan en una exposición. No sabrían cómo utilizar las palabras correctamente para informarlo, para dar a conocer lo que quieren informar. Bueno, también tenemos lo que es la afasia de conducción. Bueno, esta afasia se ubica en el lóbulo posterior parental izquierdo. Bueno, esta afasia está caracterizada por el habla fluida, por un habla correcto, habla repetición marcada. Bueno, también tenemos lo que es la afasia transcortical motora. Esta afasia se ubica en lo que es el lóbulo frontal, por delante del área de Broca, prácticamente por esta parte, lóbulo frontal. Esta afasia se caracteriza por el lenguaje expositivo espontáneo muy reducido. Por otro lado, no se puede iniciar un lenguaje proporcional. También tenemos lo que es la afasia de transcortical sensorial. Bueno, esto se ubica en la zona de intersección de lóbulos temporales, en lo que es el lóbulo parental, occipital, y se caracteriza por una disociación entre la buena capacidad de repetición y en la falta de comprensión de las palabras que el paciente puede repetir. Y el paciente puede repetir, pero el paciente no entiende lo que está repitiendo, no lo comprende. Bueno, esto sería todo en lo que es áreas relacionadas al lenguaje, a las bases biológicas del lenguaje. Bueno, voy a darles a conocer un poco sobre la relación en lo que es de
lo que es entre las bases biológicas del lenguaje, no, las bases y el lenguaje. Bueno, las bases biológicas con el lenguaje tienen una gran relación, ya que se trabaja las dos juntas, lo cual que con esta manera podemos saber qué tipo de trastorno sufrimos y cómo localizarlo o identificarlo y cómo combatirlo, que es lo importante. Bueno, las funciones que dependen del trabajo cerebrales superiores, tales como el lenguaje, que son un sistema funcional que depende del trabajo integrado de todo grupo de zonas corticales y zonas subcorticales, cada una de las cuales aporta su propia contribución al resultado final. Bueno, ¿qué pasa si hay alguna lesión? Pues alteraría todo el sistema, lo alteraría todo, lo movería todo. Y bueno, ¿cómo influye en los aspectos, en las bases biológicas en el desarrollo del lenguaje? Bueno, esto influiría con la maduración biológica. Nos referimos a los órganos que intervienen en lo que es el habla, que nos hacen capaces de emitir sonidos, frases, realizar acciones y comunicarnos oralmente ante los demás. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.